¿Qué tal? Es un verdadero honor tener a dos grandes amigos aquí a la par. Primero, un invitado muy especial, el profesor Miguel Ancho Bastos. Aquí a la par también tengo a Eduardo Fernández Luña. Espero pronunciarlo bien. Y yo soy un servidor, Olaf Dirkmaat, soy director de CADEP, el Centro para el Análisis de Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín. Y los dos invitados no creo que necesitan más presentación, pero Miguel Ancho Bastos es profesor titular del Departamento de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Santiago de Compostela, y también muy pronto va a ser un doctor honoris causa de la propia Universidad Francisco Marroquín. He coincidido muchas veces con él. Para mí es un intelectual de enorme estatura y tiene un conocimiento que pocos saben replicar. Creo que ha leído más libros a su vida que yo puedo aspirar a haber leído en mi propia vida. Entonces, es un gran honor tenerlo aquí a usted, Miguel Ancho. Un honor inmerecido. Muchas gracias por sus amables palabras. Con mucho gusto. Y aquí a la par, Eduardo. Eduardo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín. Y aunque no le gusta que le voy a decir, pero también ha tenido el mando, es exdirector del propio CADEP, del Centro de Investigación de la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Olaf. Vamos a explicar brevemente la dinámica. Esto va a ser interactivo. Vamos a discutir las preguntas que hay. Tenemos una pregunta, hicimos un poco trampa, hicimos una primera pregunta nosotros, pero invitamos al público, donde estén, aunque estén en España o en Guatemala, que manden sus preguntas al profesor Bastos y vamos a discutir los temas que surgen y vamos a hablar de política, de anarquismo, de mini estados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenidos y arrancamos con la primera pregunta, que es de hecho el título de la conferencia, y es: ¿cómo se comparan los mini estados y el anarquismo? Y eso fue una pregunta que yo escogí, entonces déjame tal vez aprovechar para explicar un poco de dónde viene, porque he tenido el gusto de hablar bastante con el profesor Bastos, y el anarquismo de alguna forma tiene similitudes con los mini estados, porque en el propio anarquismo, si lo he entendido bien, surgen esas comunidades más o menos pequeñas, autónomas, ¿no? Y donde efectivamente uno podría vivir en un sitio donde sí hay un mando, donde sí hay organización, pero donde uno también es libre de mover o cambiar de comunidad a comunidad. ¿Cómo se comparan los mini-estados y el anarquismo? Tal vez comenzamos con el profesor Bastos. A ver, es un tema bien interesante. A ver, primero yo pienso que el individuo no vive de forma solitaria y atomista, que no vive él solo. Normalmente todo individuo, incluso en una sociedad con un estado pequeño o una sociedad sin estado, tiene que vivir en algún tipo de comunidad, tiene que vivir asociado con otro tipo de personas. Es muy difícil que pueda vivir él solo. Sería el condominio, digamos, de hoy por hoy. Claro. Entonces, la idea que viene muchas veces de la teoría neoclásica o del liberalismo, sobre todo de public choice, es que somos individuos maximizadores. Yo no creo que sea exactamente así. Un individuo está incrustado en alguna suerte de comunidad, ¿no? Y tiene que vivir en ella. Ahora, esa comunidad, si es pequeña, es muy difícil de distinguir de una anarquía. Porque el alcance de poder en una comunidad pequeña, aunque pueda haberlo, pudiera haberlo, es de alcance mucho menor que en un estado centralizado. Su capacidad de control es mucho menor. Sobre todo, al ser pequeño, tiene que competir con muchas unidades políticas semejantes. Y esa competencia normalmente es a la baja. Es decir, una unidad política pequeña, unidad de 1.000 habitantes, 1.000 habitantes, es difícilmente distinguible de una anarquía. Y podemos hablar de... Aunque puede no serlo, ¿eh? Y podemos hablar de Liechtenstein, que es un ejemplo que le gusta mucho a usted, ¿no? Liechtenstein o Andorra, Luxemburgo. ¿Eso podemos considerar mini-estado solo para que...? Sobre todo Liechtenstein y Andorra son más aún mini que Luxemburgo. Lo que pasa es que Liechtenstein tiene un aspecto que me gusta mucho, que es el derecho de secesión. Y si un grupo, un colectivo tiene derecho de secesión, ya se distingue muy poco de la anarquía. Porque ya pasa a ser en cierta forma, aunque no sea exactamente así, una comunidad voluntaria, una asociación voluntaria. O sea, Liechtenstein casi sería como un conjunto de comunidades donde hay el derecho de sucesión. De secesión. ¿Secesión? Ajá. Claro, pero si tú te puedes marchar, ¿no? Sin coste, sin guerra, ilegalmente, eso se diferencia muy poco de la anarquía, porque si estás integrado en ese colectivo es porque tú quieres. Entonces, eso es lo que digo yo, que se asemeja, no es una anarquía, obviamente, supongo que no, aún le falta, ¿no? Pero él debe ser lo más próximo que hay en el mundo moderno. ¿Y cuál sería el tamaño
tal vez óptimo de estas comunidades dentro del anarquismo? No hay. ¿A qué llega? Esto hasta tal, Science and Democracy, dice que recomienda las unidades pequeñas, pero no hay una escala mínima del Estado, o sea, un número concreto. No. Hay una en Islandia que hay un centro de estudios de microestados, porque, bueno, claro, microestados, no mini-estados. Microestados. Sí. Claro, al final, pues es un poco lo que decía el profesor, ¿no? No hay un número exacto, pero ellos clasifican como microestados todo aquel estado de menos de 500.000 de habitantes. Dicho esto, claro, hay mucha variedad, pues también como decía el profesor, o sea, Liechtenstein es similar a una anarquía, pero no todos los microestados son anárquicos, porque hay planificación central en algunos microestados, ¿no? Y hay políticas muy socialistas. Islandia es el ejemplo de esto, ¿no? Que al final pues es un país pequeño, es un país donde la población vive concentrada en el mismo sitio, sin embargo, pues es un país con políticas públicas muy planificadas, con una cultura muy comunitaria. Bueno. Sí, pero probablemente por su propio tamaño tiene que estar abierto al mercado mundial. Sí, claro, exacto. Es muy difícil que sea proteccionista y es muy difícil que... Porque no tenga los recursos dentro de su propio... Necesita recursos de fuera y necesita vender sus recursos fuera, ¿no? Entonces, sabe que con esa población que tiene no puede ser autárquica, que le faltan muchas cosas. Bueno, creo que todos los discípulos del profesor sabemos una cosa. Los microestados y las comunidades políticas pequeñas, en vez de desintegrar, integran. Eso es una lección que todos los que hemos pasado por las clases del profesor Bastos sabemos. Contraintuitivamente, las unidades pequeñas apoyan la integración en vez de la desintegración. ¿Por qué? Porque al final necesitas comerciar para sobrevivir, para satisfacer las necesidades de los individuos que habitan ahí. Y creo que todos los que hemos salido de las aulas como el profesor sabemos eso. Si hablas con Daniel Rodríguez Carreiro, con Noemí, con Óscar, todos tenemos muy presente eso. Y eso no lo tiene presente mucha gente. Mucha gente piensa en clave macro, no en clave micro, ¿no? Claro, por ejemplo, si usted necesita una moneda tan pequeña escala es un poco ridícula. Claro. Pero claro, acaban integrándose haciendo un currency board o usando una moneda pues, de unidad más grande. Si usted tiene un idioma con pocos hablantes, al final acaba siendo integrado en el idioma más hablado de todos, no en el menor. Claro. ¿No? Creo que le pasa a los países. Y eso pasaría lo mismo con los mercados, porque hablamos del mercado común en Europa, por ejemplo, donde hubo esta integración, que luego pasó a un tipo de estatismo pues, bastante nefasto. Europa, ¿no? cuando estaba fragmentada, en la Edad Media, tenía un dinero solo. En el sentido de que había una moneda que era el oro y la plata, y no había nada más. Tenían un idioma común. Cada uno hablaba el suyo, pero tenían un idioma común que era el latín. De tal forma que precisamente porque ningún idioma era suficiente para acceder a la alta cultura, entonces un estudiante de la Edad Media en aquellos tiempos podía leer cualquier libro escrito y estudiar en cualquier universidad sin problema. Interesante. Tenían un sistema de derecho, tenían una serie de leyes, normas comunes, dinero, que al final integraba, efectivamente. ¿Y cómo se evita entonces esa centralización no deseada? Porque incluso el anarquismo está ya totalmente a favor de que hay intercambio entre comunidades, entre personas, libre, ¿no? Sí. Que hay cortes que pueden ser las mismas, que se usan entre varias jurisdicciones incluso. Podemos estar de acuerdo de otras medidas, digamos, de coordinación entre personas y sociedades, pero ¿cómo evitamos esa centralización no deseada de funciones de gobierno? Primero sabiendo. Terminando con un gobierno. A ver, yo creo que el discurso político, no sé exactamente a quién se debe, es un discurso centralizador. Es una lógica de escala. Parece que cuanto más grande es, mejor es. Y más eficiente es, y se dan una serie de economías de escala, y la Europa Unida es como más fuerte que los estados divididos, ¿no? Primero hay que saberlo, pero que nos dicen que la Unión Europea, yo soy europeísta, antes de seguir, yo soy muy europeísta, por tanto que no quiero la Unión Europea, porque Europa jamás estuvo unida. Claro. Y todos sus éxitos, los que tuvo, se deben haber estado dividida. Siempre. Y la comparación, por ejemplo, que se hacen siempre los historiadores con China. China también tuvo etapas y China se unió. Desde que se unió empezó a caer. Y esto es muy importante saberlo. Entonces, primero, esa lógica se puede discutir. Por eso yo digo que soy europeísta porque sigo el auténtico genio de Europa, que nunca fue el de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, hay esa lógica de que la escala es mayor. ¿En qué se nota? ¿No? ¿En qué se nota? La Unión ni siquiera sabe comprar vacunas. No, es que es así, es que es la misma lógica que llevó al declive histórico de China. Al final quiere comprar todo centralizado y, como sabemos bien aquí, el sistema de planificación central no funciona nunca. Pero además se vio en el caso
En el caso, por ejemplo, de España, se vio con el mando único. Cuando se intentó comprar material, lo que produjo la creación del mando único fue desabastecimiento obsceno, de mascarillas, de pantallas, obviamente de respiradores, de tal. Cuando se compra la vacuna de manera centralizada, lo que hay es desabastecimiento también. O sea, un descontrol absoluto. Pero entonces, y al final no hay vacunas. Entonces, yo creo que hay que apostar por modelos, ahí sí, policéntricos, y que tengan en cuenta que la unidad política más relevante es la más cercana al individuo. Y la unidad política más cercana al individuo es el gobierno local. Al final, Liechtenstein, aunque es un estado, no deja de ser un gobierno local. Y pequeño. O sea, Andorra es un gobierno local. Entonces, al final, pues los grandes estados, si quisiesen avanzar en ese sentido, con objeto también de recuperar la confianza, porque algo que nadie dice, porque a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo, es que los gobiernos locales es en los gobiernos que más confía la población. La población en su alcalde más o menos confía. Desconfía del poder legislativo, en América Latina igual. Cuando uno ve los indicadores, los gobiernos locales, independientemente de los problemas que tengan, la gente en el que más confía es en su gobierno local. No se fía ni del diputado de turno ni del presidente. Y es por eso, es por la cercanía, es por el control, es porque al final estoy mejor informado, sé si el alcalde de turno es un cacique o no es un cacique, si lo hace bien o lo hace mal, a quién beneficia y a quién deja de beneficiar. Además, la pluralidad, la fragmentación de estados tuvo unos efectos muy positivos en Europa, ¿no? Y se debe precisamente a esa fragmentación. Lo explica, estás más que explicado, lo explica Eric Jones, por ejemplo, lo explica Jan Bachelor, Rubén Zorrilla, por ejemplo, lo explica recientemente Joel Mokyr. Otro libro reciente de Yves Cosandey va en la misma línea. El libro que acaba de sacar el historiador Walter Slater, Escape from Rome, también dice que lo mejor que hizo Roma y que el éxito que tuvo Roma fue haberse roto en el Estado, que fue lo que dio el triunfo. Eso es una tesis de un historiador clásico, ¿no? ¿Y por qué? Porque permite innovación. Los emperadores romanos, bueno, hay una leyenda, ¿no? Que no sé qué máquina inventaron. No recuerdo qué emperador fue. Se quedó en el momento del micrófono. Ahí sí, El emperador romano, no sé, que alguien inventó una máquina que ahorraba trabajo, ¿no? Y una máquina hidráulica, es una leyenda apócrifa, sí. Pero el emperador mandó quemarla y romperla y ejecutar al inventor, porque decía que si no, eso iba a destruir el empleo, ¿no? Y el emperador romano podía prohibirla en toda Roma. Si una máquina semejante se inventara en la Europa fragmentada, efectivamente un sitio podría haberse roto, pero en otros no. Esa es la tesis de Joel Mokyr. Cuando hay una innovación, algunos emperadores o reyes, por lo que sea, pudieran intentar romperla, pero al estar tan fragmentado no podían romperlo. Claro. Porque siempre había un sitio que prosperaba, y el sitio prosperaba y después imitaba. Claro. De hecho, el capitalismo se debe en una parte a eso. Claro, yo es que de hecho creo que eso es lo que pasa con las ideas. Las ideas que nacen en algún sitio fueron prohibidas, pero sin embargo en otro sitio fueron aceptadas, ¿no? Con los autores y con las ideas, bueno, pasó lo mismo que con las máquinas. Pero aquí me llama mucho la atención porque estamos hablando de problemas a nivel local, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de temas discutimos? Pues, ¿dónde tiene que ser la carretera? ¿Cómo tiene que ser la calle? Sí. Si los vecinos tal y tal están molestando, si tiene que poner discoteca acá o no. Bueno, y la vida no es tan política, ¿no? Se explota el recurso de turno, el bosque, el molino de turno. Pero no se habla de ideas abstractas. No, el debate es mucho más concreto y mucho más cotidiano, tal vez, de lo que a veces, cuando el Estado es tan centralizado. Leopold Kohr, los históricos de las calles, cuando un Estado se mete en escalas mayores, también se ponen gastos mayores en cosas que antes no compraba. Por ejemplo, Irlanda es un país marítimo, pero no tiene ningún portaaviones, ni falta que le hace. Parece que sobrevive muy bien sin él, ¿no? Pero claro, cuando un Estado marítimo más grande ya quiere una dosis, ya quiere comprar un portaaviones, ya quiere tener un submarino, ya quiere tener una serie de cosas. Y no sé cuál es la lógica, cuál es la ventaja de tener eso. Puede ser que la tenga, no digo que no, pero ya quiere como cambiar de escala, ya quiere meterse en asuntos que ya no son los suyos, ya quiere como proyectar potencia. En cambio, el país pequeño, pues sabe que no puede comprar eso, no lo tiene y punto. Y no veo que vivan peor la gente por eso. Si tal vez me recuerdan los... Dice otro tipo de cosas, ¿no? Ya te pones con hacer grandes palacios, hacer grandes eventos, cosas por el estilo. De hecho, yo creo que de hecho, la gente vive mejor. O sea, el otro día discutíamos a Maquiavelo, ¿no? Y evidentemente Maquiavelo crece en una Italia fragmentada, claro, con un montón de unidades políticas. Claro. Y cuando se observa la realidad, resulta que los
conciudadanos, o sea, los vecinos de Maquiavelo vivían mucho mejor que cualquier persona en España o en el Reino de Francia. Tenía la renta más alta de Europa. Claro, la fragmentación, digamos, y la mentalidad comercial o motivada por dicha fragmentación, porque al final es la fragmentación la que motiva la identidad comercial, al final lo que hace es generar prosperidad para todos. Porque eso es la doctrina de la constelación de los estados. Muchas veces el discurso dice que la misma nación o la misma cultura tiene que tener un solo estado. En cambio, bueno, muchos autores, Cor, por ejemplo, pero después Lauro Martínez, por ejemplo, cuando estudia el Renacimiento o otras cosas así, explica, no, la misma cultura puede estar perfectamente fragmentada. En muchos estados y no pasa nada. Y pone varios ejemplos, por ejemplo, las polis griegas, ¿no? Así que eran, es. como, eran casi un centenar, bueno, dependiendo de la época, ¿no? Pero bueno, eran un territorio pequeño, muchas polis. Oye, lo que hicieron esas polis. Y durante relativamente poco tiempo, porque ese esquema duró 100 años, 100 y algo de años, me parece. ¿No? Mira las cosas que hicieron. La historia del Renacimiento, por ejemplo. Las taifas hispanas. O, por ejemplo, la Alemania fragmentada hasta mediados del siglo XIX. ¿No? Holanda. ¿Qué? Holanda. Holanda también, las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas, precisamente con sus Provincias Unidas, derrotaron un imperio. Sí, más eficientemente que no solo eran el imperio imperio sea un inglés. estado, Suiza, ¿no? Suiza está hiperfragmentado, Sí. en realidad, ¿no? Pero bueno, digo, fragmentación incluso en las Provincias Unidas, que habla él, por ejemplo, también es una cosa. No solo eran provincias, sino que se llevaban mal entre ellas. Bueno, claro. Y llevándose mal entre ellas, aún así fueron capaces de plantarle cara a un imperio que arruinó a España, de hecho, esa guerra. Quería pasar a la siguiente pregunta también sobre el tema militar. Y también este tema me fascina porque a veces en Europa hablamos de Estados Unidos como país, en un estado como Texas, ¿verdad? Donde los republicanos generalmente se enfocan mucho, bueno, los estados tienen que tener mucha autonomía en Estados Unidos, sí, pero el estado de Texas tiene el tamaño, pues un tamaño más grande que muchos países europeos. Entonces es súper centralizado todavía. La siguiente pregunta es al ámbito militar y es la siguiente. ¿Son los mini estados viables si no tuvieran un país vecino más grande y poderoso en términos militares? Yo sé que son más viejos que los estados tradicionales. Por ejemplo, Andorra es más vieja que España. Y San Marino que Italia, por ejemplo. ¿No? Y Mónaco, porque también. No sé cómo hacen. Desde luego, viables son que ahí están y sobrevivieron. ¿No? Y no sabemos por qué. Pues porque negocian, pactan, llegan a acuerdo, pues, y sin armas. Son capaces de vivir. No solo la defensa es con armas. Se puede hacer con pactos, negociaciones, acuerdos o cosas por el estilo. De hecho, son previos y fueron capaces de sustituir incluso el Vaticano. El Vaticano es previo a cualquier otro estado en la Tierra. El Vaticano tiene su historia propia también, ¿no? Es previo, mucho más antiguo que cualquier otro estado en la Tierra. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero son capaces de sobrevivir y los tienen. Y eso es en Andorra, pero hay otros ejemplos también que usted está consciente de que han... Bueno, Mónaco en la segunda mitad del siglo XX, Charles de Gaulle, todos sabemos que quería ocuparlo, ¿no? Sí. Y al final ahí sobrevivió y resistió por la habilidad diplomática. Es decir, que estados mucho más grandes no fueron capaces. Rey. Estados más grandes, este libro, ¿cómo se llama este historiador polaco? No me acuerdo cómo se llama. Davis. ¿No? Los reinos perdidos. Ahí le cuento un montón de reinos grandes que desaparecieron. Mira el reino de Aragón, por ejemplo, y todo lo grande que era eso. No, y dicho esto, hay una opción para los estados pequeños en términos defensivos, que además el profesor Bastos es fan, que es el Hansa, ¿no? La Liga, ¿no? Sí. O sea, al final las ciudades pequeñas pueden llegar a asociarse para defenderse. O sea, en caso los caminos diplomáticos no sirvan, en caso los pactos no sirvan, bueno, queda una vía, que es la vía de las relaciones diplomáticas para defenderse y construir una liga de asociación. Y en caso de eso fracase, pues también hay tropas privadas. Pero ahí no hay... Aunque las tropas privadas sí es cierto que es criticable a lo largo de la historia. Una cosa, los estados normales al final se asocian incluso entre ellos. Sí. ¿Qué estado europeo es viable frente a un ataque de una gran potencia? ¿No? Si nos ponemos en viabilidad, ¿qué estado sería? Lo que tiene bomba atómica. La OTAN es una liga defensiva. Una liga de defensa, claro. Esa liga de defensa se puede hacer a pequeña escala. Esos pactos no corren el riesgo de terminar algo permanente, la propia centralización que hemos mencionado anteriormente, que esos pactos, que creo que en Europa tal vez hay un caso se puede hacer sobre la Unión Europea, que en el comienzo es un pacto, digamos, de defensa y termina siendo este gran monstruo. No, pero fíjate, la Unión Europea, bueno, que me corrija el profesor Bastos, pero yo creo que la Unión Europea, precisamente en defensa, es un gran fracaso. O sea, la Comunidad Europea de Defensa y la Comunidad Política Europea, que fue inicial en los 50, porque al final lo que querían Estados Unidos era evitar la guerra de Corea, y al final, como tenía la guerra de Corea, no quería poner,
pues fue rechazada por los países, porque al final el monopolio sobre la violencia es que forma parte del ADN de los estados. Yo sí veo más viable el microestado. Otra vez, igual que los microestados tienden a integrarse y asociarse comercialmente, para cuestiones de defensa también hay más incentivos para asociarse. Si son estados grandes, no sé si conviene asociarse. Aún así, se asocian si la amenaza es superior, como en el caso de la OTAN. Lo que pasa es que al final la OTAN te acaba metiendo en líos que no te meterías solo. Ya, eso sí, efectivamente. Porque te multiplica la posibilidad de conflicto. Sí, sí. Porque multiplicas por capacidad de conflicto de cada uno de los miembros. Y si Francia tiene el lío en Malí, si tiene el lío en Siria, y tal, pues al final acaban todos metiendo en líos de este estilo. A ver, fíjate, vivir un microestado no te vuelves estúpido. Sabes que tienes un rival y te asocias. Prueba, bueno, mayoricamente hay unos cuantas, ¿no? Pues desde la resistencia que hicieron los príncipes pues, a todos los avances de los turcos en su momento, o en su momento las polis griegas cuando se enfrentaron a Persia, que era mucho más grande. Estaban divididas, pero vieron que los que convenía se juntaron. Y fueron capaces de plantar cara en aquel momento concreto. Y después se volvieron cada uno a su casa. Yo creo, pero esto es intuitivo también, otra vez, al final, cuando se habla de microestados, se habla de este tipo de cuestiones militares en clave defensiva, no ofensiva. Y eso creo que es la mayor de las virtudes de esto. Al final, las ciudades griegas se estaban defendiendo. Es que no hay violencia más legítima, es legítima defensa frente a la invasión de un extranjero, ¿no? Sí. El Hansa también se estaba defendiendo. O sea, quiero decir, es como mucho más legítimo el uso de la violencia y la reflexión sobre seguridad, porque nunca se trata de ocupar territorio de otro, de imponerle un modelo al otro, no, es de defender y que me dejen hacer. Pues ahí está. ¿Quién cree usted que son más agresivos? ¿No? No, claro, totalmente. Es una cosa que hay que discutir. Yo no me veo en Andorra invadiendo sitios ni cosas así. Total, claro. A Rusia sí la veo invadiendo, a Andorra no. Claro. Hay que esperar. Pero no hay este problema de free rider, ¿cómo se diría en español? Sí, polizón. Sí. El free rider en cuanto a estos pactos o que esos pactos pueden generar problemas de free rider, donde efectivamente uno dice, ¿sabes qué? Voy a invertir un poquito menos en posible defensa militar para que en el pacto el otro lleva la cuenta, lleva la factura. No, pero depende cómo se pacte, ¿no? Bueno, yo ahí sí creo que hay. Depende cómo se pacte. La OTAN fue free riding, ¿no? En cierto sentido. Bueno, la OTAN sí. La OTAN es free riding en el sentido que se piratea un poco a Estados Unidos. Los costes. Así es. ¿no? Pero él supongo que está refiriéndose a que si un estado pequeño puede, digamos, hacer free rider frente a uno grande, ¿no? Y se beneficia de los demás. Hombre, se beneficia, pero también supongo que colaborará en la defensa si hace falta. Por la cuenta que le trae también. Pues claro, están los viejos debates de que es más fácil de conquistarse un territorio unido, compacto o muchos estados pequeños. Es un viejo debate de teoría militar, ¿no? Claro. Y cambia. ¿Qué? Cambia con la tecnología. Los imperios grandes, por ejemplo, de América fueron conquistados fácilmente. Es el top link. Basta igual, basta simplemente conquistar la cúpula y ya está. Cortas la cabeza. La pregunta es, ¿Cortés, por ejemplo, conquistaría México si México estuviera dividido en 20? Con la tropa que tenía. ¿No? O Pizarro el Perú. Igual que muchos otros imperios de otras zonas, ¿no? O de Cuba, incluso. Claro, ¿no? Pues de eso se trata. Con relativamente poca gente basta con conquistar la cabeza. Pero si tuvieras muchas cabezas que conquistar, sería más fácil. Si tú dices el costo aumenta a la medida que tienes que conquistar todas áreas con sus propios líderes o sus propios, la fragmentación gobiernos. Sube los costes a la hora de conquistar. Claro, total. Y la fragmentación, al subir esos costes, lo que hace es aumentar las probabilidades para que los no conquistados descubran fórmulas para defenderse. Porque al final ganas tiempo. O sea, no es al no cortar una cabeza central y irte teniendo que cortar 20 cabezas, cuando vas en la segunda, los otros 18 ya están pensando cómo se van a defender. Europa no fue ocupada nunca, con toda la fragmentación que tuvo. China cayó en poco tiempo, frente, por ejemplo, a Gengis Khan, y era un imperio inmenso. A Europa discuten los historiadores que si los caballos no comían hierba que no les gustaba o que las líneas eran... Pero es igual, no las conquistaron nunca. Por las razones que fueran. Ni los árabes ni ningún rival externo, digamos, no. No sé si se debe a eso, pero desde luego esa cosa fragmentada aguantó bastante mejor que imperios muy grandes. Pero no hay un anti-incentivo a esta fragmentación, que cabal viene tal vez de ventajas en defensa nacional,
por áreas más grandes, que hayamos cuestionado un poquito aquí esta idea, ¿no? Es que hay más factores que el lo origen militar. del Estado, pero... y ahí que lo explique el profesor, es que el Estado, aunque luego va ganando legitimidad, el origen es el bandidaje. Es una conquista, y cuanto más territorio y recursos y población controle, más recursos obtiene la clase dirigente. Es así de obvio. Por eso, ellos sí que tienen un incentivo a incrementar el tamaño del Estado. Pero yo siempre pregunto, a lo mejor es una estupidez, un ciudadano de Andorra, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano de la India, es un país muy grande, ¿no? O de China. ¿Qué tienen el de China? Yo no hablo de las élites si Xi Jinping manda más que el presidente de Andorra, ¿no? O el primer ministro de Andorra, manda mucho más y tiene más peso. Estoy de acuerdo con eso. Ahora un paisano, un ciudadano, un señor que está, un obrero de una fábrica, un trabajador de un comercio chino y un trabajador de Andorra. ¿Qué tiene el chino por ser tan grande que no tenga el de Andorra? A ver, ¿qué es lo que le falta? Tiene mejor, lo ponen antes en las colas en los bares, le dejan entrar antes al cine por ser chino. No, estoy preguntando qué privilegio tiene por ser tan grande. Tiene mejor conexión de wifi, la cerveza está más fría, no sé qué ventaja tiene por el tamaño del chino. Es que yo creo que honestamente lo que tiene son desventajas. Yo entiendo que o sí. sea, la ciudadanía que habita en microestados vive mejor y controla mejor a sus tomadores de decisión. Porque al final, un chino de a pie, aunque tenga dinero, probablemente hay muchos que tienen una renta muy alta y tal, resultado de sus negocios exitosos y tal, no puede influir en los tomadores de decisión por ningún canal. Ni siquiera por canales informales, ni siquiera por... O sea, sin embargo, un ciudadano de Andorra sí puede hablar con su presidente, es que puede hablar con su presidente. Por la calle está allá al lado. Se saluda, sabe quiénes son sus hijos, probablemente comparten colegio, probablemente tienen, bueno, pues los mismos servicios de salud, y eso es esa idea de comunidad, porque contraintuitivamente, y como dijo el profesor al inicio, un individuo incrustado en una comunidad, eso yo creo que es muy saludable para la vida social. Y luego, todas estas filosofías que podemos dedicar otro día a criticar el republicanismo y todo esto, pero sin querer ahí, en esa comunidad, hay mucho compromiso con la vida pública, porque al final, si yo estoy cercano a mi tomador de decisión, hombre, pues si veo que la calle está sucia, llamaré. Si veo que la farola está rota o no alumbra, llamaré. Claro. O sea, eso pasa a otro nivel en los pueblos, en la diferencia entre pueblos y grandes ciudades. En los pueblos yo creo que todo funciona mejor y que la política importa menos. Sí, lo llama skin in the game, ¿no? Tal es, pero hablando de éxitos del Estado centralizado, ¿no hay un caso que uno puede hacer con la vacunación? De que los estados centralizados han tenido más fuerza, más poder en las negociaciones con las farmacéuticas grandes. ¿Te cree? No estoy seguro, pero ¿te cree que, planteo la pregunta. ¿te cree que es normal que en Serbia estamos vacunados más fácilmente, o Islandia más fácilmente, o en Marruecos incluso que la Unión Europea con todo el... A la distribución es más ineficiente probablemente, pero la adquisición de vacunas. Pero es que por eso, es que ese es el problema de la escala. Estamos acostumbrados, y creo que es una lógica que yo no sé, nos meten en la escuela, yo creo que forma parte del cartesianismo, de la idea de lo que es razón y racional, que es metida, ¿no? La idea de que la escala es eficiente, efectivamente que hay unos costes decrecientes a escala, lo cual es correcto, hay unos costes decrecientes a escala. Pero hay unos costes crecientes en la distribución, que es la ley de Borsodi. Esa rara vez se cita como contrapeso. Es decir, efectivamente, una cosa producida a gran escala es más barata, pero cuanto más barata es la producción, más costosa es la distribución del producto. Después, usted puede comprar muchas vacunas, pero después tiene que repartirlas. Interesante. Y cualquier fallo es un fallo a muy gran escala, no es a pequeña escala. A ver, nadie compra el aceite con sus vecinos. Claro. Y es más barato, y sería más barato. Ustedes se juntan todos los vecinos de su edificio, si viven en el que vivía antes, no, que era un edificio grande, sí. Y van todos allí, se juntan en asamblea, vamos a comprar el aceite todos juntos. Claro. ¿Vale? Y efectivamente negocian con una tienda, así como son muchos, y si todo se compra a gran escala, era más barato. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hace? Hay que almacenarlo, hay que distribuirlo. Claro. Si se me acaba a mí antes que usted, tengo que esperar a que se le acabe a los demás para volver a pedirlo. Pero hay una serie de costes que hacen mucho menos ágil el proceso, aunque sea más fácil traer un bidón de aceite para todos el edificio. Sí, o sea, lo que usted dice es que no puedes separar la adquisición de la vacuna, en este ejemplo, de la distribución, y hay un efecto positivo, tal vez en negociación, pero el almacenamiento es muy costoso también. Claro, el almacenamiento y una serie de costes.
Es un problema de planificación central. Usted planifica la compra, pero tiene planificada el transporte, por ejemplo. Al principio hubo ese problema de que no había suficiente frío. Después se arregló, ¿no? Pero suficiente menos neveras de esas cosas. Se tardó en hacer eso. No había agujas de estas que chupaban dosis al principio, porque se desarrolló una cosa, pero no se desarrolló todo a la vez, sino que fue una cosa centralizada, comprada así, pero sin tener la infraestructura logística después. Claro. Y muchos problemas vienen de ahí, ¿no? El otro simplemente, ¿cuánto cuesta la vacuna? Voy y la compro y punto. Y me cuesta 5 veces más, me cuesta, pero me salió barato, me salió caro. Ojalá. No, estoy preguntando. La vacuna esta Pfizer no sé cuánto cuesta, 10 euros, no, 20 euros, no sé cuánto cuesta. Estoy hablando O 15, algo así, creo. Sí, Es por ahí. diría que la Pfizer, que es la más cara, ¿no? Unos $20, y que la AstraZeneca, por ejemplo, que a lo mejor fue criticada por tirar el precio hacia abajo. Claro, claro. Pero bueno, que la cosa es bueno, esa, comprada a 100, si de caro, barata. Solo con las ayudas que están dando a los comercios que están quebrando, cosas por el estilo, no se podía comprar pues, todos los daños que están haciendo, en daños en vidas, Sí, que se ahorrarían, no sería barato comprarla acá. Lo no visible versus lo visible. Quería pasar a una pregunta del público y ahí seguimos con las preguntas. Tengo una pregunta de Adrián y pregunta qué piensa de feudalismo y su evolución jurídica en relación a los derechos de propiedad privada. Y hemos hablado un poco de Europa y los estados, mini Yo estados, siempre militar. El libro de Hertz, ¿no? La invención de la Edad Media. Es un libro muy, muy bueno. Yo defiendo mucho el orden feudal. No, obviamente no defiendo la forma de vida de la Edad Media, porque era muy pobre. Claro. Pero cuidado, el absolutismo no era mucho mejor, ¿eh? Cuando se centralizó. Pero lo que estoy diciendo es que la Edad Media es una edad demonizada. Demonizada. En el sentido de que todos los historiadores, pues sobre todo del Renacimiento para acá, y sobre todo los ilustrados, la denostan. Es una edad como que de oscura, de tinieblas, que es llena de todo. Cuando la mayor parte de las quemas de brujas y inquisiciones y todo eso son del Renacimiento, no son de la Edad Media. Pero Hertz va desmitificando todo eso. Entonces yo el feudalismo lo veo bastante bien. Como una forma, primero que no era un poder soberano, sino que el poder era como le gusta a Eduardo, era una poliarquía. Que había muchos poderes en el mismo sitio. Había el poder de la iglesia, había el poder del señor feudal, había un poder difuso del emperador, había muchos poderes en competencia, había fenómenos como el homenaje eligio, que yo soy rey de usted, pero a su vez soy súbdito de usted, por otro territorio. Entonces, era una cosa que a día de hoy nos parece muy extraña, porque estamos acostumbrados a esa cosa compacta, racional, cartesiana, claro, de que tenga que haber un gobierno solo en cada sitio, un mapa, una cosa compacta. No entendemos que usted y yo podemos tener leyes distintas. Como era así, si usted era extranjero o tenía algún tipo de fuero, tiene una ley distinta de la mía. Ahora se vuelve en eso, con los temas de la panarquía, ¿no? Que son temas de este estilo, pero que tienen un origen medieval. Pues yo en ese aspecto lo veo muy bien. Obviamente, claro, como toda etapa había abusos. No creo que fueran superiores a los que hubo después. Solo que los otros parece como el Renacimiento fue una edad de gloria. Pues ahí se volvió el esclavismo de nuevo. En esa etapa así. Se creó la Inquisición, se instauraron censuras a gran escala, ¿no? Entonces no veo yo... Se crean los estados-nación y se invaden un montón de sitios y unas guerras a una escala antes nunca vista. Entonces, pero la Edad Media tiene la fama, sí, de que era una cosa así como muy alzada. Sí. Y si empezamos a rascar, vemos que no. Y hemos hablado de Holanda, de Alemania, del Imperio Español, podemos hablar del Imperio Romano, y muchos eran fragmentados en que habían pues líderes feudales localmente y que de alguna forma les dejaban en paz mientras que pagaban un cierto nivel de impuestos. Pero vamos a ver, y cuando se superaba siempre el nivel de impuestos, había un choque. Estamos acostumbrados a pensar el pasado en términos del presente. Y eso, claro, y es normal que todos lo hacemos, ¿eh? Pero pensamos que el Imperio Romano es como ahora, que había un emperador que mandaba en todo lo que era el Imperio Romano. Claro. Pero claro, usted lee la Biblia y dice que allí estaba Herodes, como un rey allí en medio y tal del imperio. No, pues era un rey vasallo del Imperio Romano, pero en su casa mandaba él, ¿no? Y después, que el Imperio Romano no controlaba el territorio como se controla en un Estado moderno, claro, sino que controlaba unas cuantas ciudades claves y unas vías comerciales. Buena parte de la población vivía al margen del Estado. Claro. Y no en Europa. Eso es precisamente lo que señala Michael Mann, ¿no? De poder despótico y poder infraestructural, que al final, curiosamente, a lo mejor en las formas pues premodernas o preestatales había más poder despótico, el señor feudal tenía mucho poder despótico, jurídicamente hablando, pero al final su capacidad para ejercer dicho poder era muy baja. O sea, si uno vivía a 100 kilómetros de la capital del feudo, pues poco influía el señor feudal, claro, en tu vida. Pero claro,
con la evolución del Estado moderno, el poder infraestructural crece, la capacidad del Estado para ir a tu casa, entrar en tu casa, decirte cuánto tienes que pagar y llevarte a la cárcel. Pues claro, todo eso... Y la eso tecnología, hay que ¿no? evaluarlo, ¿no? O sea, al final, El tema nuestras comunicación. sociedades aparentan ser más legítimas, pero el tomador de decisión tiene mucho más poder infraestructural y mucha más capacidad de invadir nuestra vida privada. No, y de determinar tu educación, tu forma de pensar. Claro. Cuánta renta te pertenece a ti y cuánta no, porque Claro. tiene todos los registros fiscales. Ahora nos llegan una cosa de Hacienda y nos dicen pues, cuánto tenemos que pagar, pero son cosas de avances del Estado. Ahora, dicho esto, y sin ser yo un especialista en medieval, claro, el mundo medieval es un mundo en el que el individuo importa poco, ¿no? Son comunidades orgánicas, ¿no? O perteneces a la aristocracia, o perteneces al clero, Claro. o formas parte del vasallaje, y claro, ahí como individuo pues tienes poco margen de maniobra, pero en cuanto a contrapesos al poder, yo creo que había más contrapesos que en el mundo absolutista, Claro. que es el mundo que llega después, porque curiosamente el absolutismo es la evolución del Renacimiento, ¿no? Sí, sí. La patrimonialización absoluta De creación de Estados modernos. del Estado por parte del rey. Y claro, también es un tema de tecnología, comunicación, ¿no? Cómo comunicaba un aristócrata desde su domicilio hacia las esquinas del imperio, y efectivamente fue una tarea de delegar y cruzar los dedos, ¿no? Porque me acuerdo siempre de las historias de la compañía holandesa Los Indios Orientales, y mandas un barco a explorar en los indios y regresa un año después, y no hay forma de comunicar entre en medio. España lo mismo, las colonias hispanas también eran lo mismo. Pero cuidado, eran conquistas comerciales, si se fija usted. Incluso los exploradores españoles también tenían cierto elemento de autonomía, no estaban siguiendo un directriz de un general, sino que ellos miraban y ellos iban haciendo, como las compañías holandesas también. Más espontáneamente, entonces. Sí. Bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta. Tengo aquí una pregunta interesante porque estamos hablando de microestados de Gerian. Y la pregunta es, ¿el fracaso económico de los microestados en el Caribe o en Oceanía no tiene nada que ver con su pequeñez? No sé qué tan expertos somos en el... A ver, yo recuerdo que Caribe. Las Islas Comores, que son microestados, pusieron un régimen socialista y quebraron igual que los demás regímenes socialistas. El principal factor que explica el éxito o el fracaso siempre es el sistema económico. Eso no tiene duda. Ahora, es más fácil que un país pequeño adopte un sistema económico de este estilo que un gran Estado, aunque puede haber ejemplos de todo. Pero es más fácil porque si es un poco consciente sabe que tiene que abrirse al comercio. Con un socialismo en una microisla, pues ¿a quién le compra y le vende? Si tiene una moneda que no tiene valor, ¿cómo hace para comprar, vender, intercambiar, etcétera? ¿No? Pero no todas le van mal. Y está el mito, ¿no? Que tal vez los microestados, ser microestado no garantiza el éxito. No, lo que permite es que ahí exploramos no, opciones, hay ensayo y error. No es una garantía de nada, claro. Depende de lo que hagan, como es todo. Yo en su momento escribí a este centro de microestados de Islandia para ver si estaban interesados precisamente en los del Caribe, no en los de Oceanía. Pero efectivamente sí que el fracaso económico es evidente, pero yo no creo que sea por la forma política. Yo creo que es por el sistema económico, como ha dicho el profesor, que eligen los tomadores de decisión, que muchas veces lo que pretenden es expoliar a sus propias poblaciones de manera un poco miope, porque al final podrían expoliar, si fueran racionales, a más largo plazo y con mejores resultados para ellos, si fuesen capaces de integrar a esos microestados en los flujos comerciales globales. ¿Y los grandes estados del Caribe van mucho mejor? No es la cuestión. Por ejemplo, Venezuela, que es un gran estado del Caribe, le va mucho mejor que el microestado. Es una curiosidad, pues siendo grande, entonces también tendría que ser mejor. No. Y también hay microestados del Caribe que van bien, porque Bahamas tiene un PIB per cápita excelente. O sea, ¿cuál? Bahamas. Es Caimán. Bueno, Caimán, sí. Claro, son paraísos fiscales, me dirán. Bueno, pues son paraísos fiscales, cada uno vive de lo que sabe hacer. Unos viven de la banca, otros viven del esquí, otros viven de lo que sea. Y aquí está la gente piensa que vive de los bancos. Y aquí está la principal industria es la industria de precisión. Claro. Por ejemplo, aunque tenga bancos, ¿no? Pero vive de la industria de precisión, por ejemplo, para dentistas de muy alta calidad. La comparación puede hacerse en Europa. Cojan los estados más pequeños de la Unión Europea y cojan los más grandes. Y cojan los estados más pequeños de Europa, estén o no en la Unión Europea, y cojan los más grandes y llegan a la media. A ver cuál da más. Claro. Y me surge la duda, porque si hablamos de Caribe, pues tenemos que pensar, bueno, en Venezuela no, pero tenemos que pensar en islas. Las islas tendrían más esta
tendencia hacia ser microestados o hay una relación ahí o Incluso es cuando solo en mi mente? San Quitan Nevis, ¿no? Quisieron una independencia, se limitaron por islas. Sí. O sea, cada isla quería su... Y me parece que tienen 10.000 habitantes, una cosa así. Es más fácil defender, supongo, ¿no? ¿Será por eso? Pero es que la idea mental del espacio es de la isla. Entonces, estás acostumbrado a ello, entonces entiendes que puede ser perfectamente autosuficiente. Tengo una pregunta yo, pero de verdad solo es por mi propia curiosidad. Pues, usted sabe que yo soy un discípulo de Jesús Huerta Azot. Sí. Creo que los dos son en España los referentes en cuanto al anarcocapitalismo. ¿Tienes algún desacuerdo con Jesús o estás de acuerdo en prácticamente todo? Yo lo que veo a veces es que en el capitalismo, como entiende él, que a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Es como una España, pero sin Estado. Pero sí está la imagen de España. Entonces, y no, un capitalismo no sería ni España, ni Holanda, ni nada de eso, serían comunidades pequeñas. Eso sí, de cultura española. Porque yo lo que digo es, ¿por qué una nación tiene que tener un único Estado? Claro. ¿Por qué no puede haber una pluralidad, por ejemplo, castellanos? ¿No? Como lo suben en Italia, como lo suben en Alemania, ¿no? ¿Por qué es tan irracional eso? Porque tiene que ser todo junto en uno, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces digo, puede ser perfectamente muchas comunidades pequeñas que se asocian entre ellas por motivos culturales, así de simple. ¿Y existe eso? ¿Existen estados fragmentados donde tienen la misma cultura uno con el vecino o si... Hombre, yo creo que hay yo creo que honestamente, esta es mi visión, sin ser especialista, Yo creo que si preguntamos en Suiza, todos sienten que forman parte de una nación suiza y que hay tal cosa como una nación suiza. Pero, sin embargo, Suiza está ahí fragmentado, ¿no? O sea, hay una competencia fiscal brutal, el gobierno central es súper débil, las decisiones se toman a nivel local y, sin embargo, eso no afecta a la vida de la nación, todo lo contrario. La nación prospera y los ciudadanos se desplazan pues, en esa nación en función de sus preferencias, de sus intereses, sin erosionar el sistema. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en otros territorios o en otros ámbitos socioespaciales, como dice Michael Mann, pues hay varios discursos de nación compitiendo al mismo tiempo y a lo mejor lo que favorece este tipo de soluciones es que se aglutinen con base en sus preferencias y en sus identidades pues los ciudadanos en un sitio o en otro. Yo no veo que haya problema con eso. Puede tener una nación, un sentimiento nacional, puede estar dividido en varios estados. Así es. Es que no acabo de entender yo dónde está el problema. O sea, Goethe no era alemán. Claro. Pues yo era el ministro de Interior de Weimar, si no recuerdo mal, ¿no? Y pasa algo, porque hubiera otros en Baden-Württemberg o otras cosas, y no eran alemanes todos los que había allí. Porque fue mejor que la Alemania se uniera. Pero ahí no Maquiavelo no era italiano, que más o menos lo decía. Y pero ahí no están asumiendo que causa efecto de alguna forma que no va de pertenecer a un lugar específico, que eso genera. Es que honestamente, yo no sé qué piensa el profesor, pero bueno, físico. hemos charlado mucho fuera de cámara sobre estas cuestiones porque nos apasionan, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que la política, desde mi punto de vista, se tiene que construir de abajo arriba. Y el Estado lo hace al revés. El Estado tiene una narrativa muy perversa y es como una especie de estafa para la ciudadanía, porque de arriba a abajo le impone condiciones. Aquí lo que estamos hablando es el proceso contrario, ¿no? El proceso de abajo arriba, o sea, que la gente motu propio establezca una comunidad, que si se siente incómoda en una comunidad se traslade a otra con la que se siente más cómoda, pero obviamente no negamos ni la existencia de la comunidad, porque el ser humano es un ser social, ni obviamente yo no niego las cuestiones nacionales. Yo sí creo que las naciones están en competición, son cuestiones narrativas que tienen que ver con hábitos, con usos, con costumbres, pero hay gente que se autoidentifica como parte de una nación, o sea, y que puede cambiar a lo largo de su vida su sentir nacional. Entonces, en ese sentido, negar que existen naciones, yo creo que es negar la realidad, porque si los individuos se autoidentifican con eso, pues claro. Pero ahora, la forma política y la relación con esa nación de la forma política, ¿por qué tiene que ser la que diga el Estado? Es que yo eso no... Puede ser variada. Claro, puede ser variada. No hay problema ninguno. Incluso a lo mejor es mejor para la propia sostenibilidad de la nación. Pero no hay esa idea como de ver los países o la cultura, la identidad cultural como un partido de fútbol a veces, como, bueno, pertenecemos a esta banda y entonces por eso queremos no tiene nada de malo. salir final, para afuera como si fuéramos parte del...
Hombre, a lo mejor una escala más pequeña, a lo mejor en una ciudad de Holanda contra otra jugando con el fútbol, pues toma un partido por su ciudad. Y no pasa nada, es una cosa, es un juego inocente. Igual, ya hasta en la clase cuando era pequeño, los de la clase de la A contra la clase de la B, teníamos cierta identidad de clase. No tiene nada de malo. El problema es que eso se acerbe y después derive en violencia. Sí, pero no tiene por qué. No tiene por qué. El nacionalismo es como cualquier otra idea. Puede haber, la religión en sí no tiene por qué ser mala, aunque haya religiones violentas. Y el nacionalismo en sí no tiene por qué ser malo, aunque haya nacionalismos violentos. Porque no es el nacionalismo, es otro tipo de cosas. ¿Y usted cree que ese es el punto de diferencia que usted podría tener con Jesús Huerta Soto? No, digo que el esquema... Sí, el esquema mental. España, pero que en todas las funciones que hace el Estado español, que son hechas de forma privada. Y yo digo que yo no pensaría en términos de España, pensaría en términos de comunidades, de otro tipo. Una sociedad anarquista de ese estilo. Claro. Porque muchas veces lo que veo es que coges el Estado tal cual está y simplemente privatizas lo que hace. ¿No? Claro. Y no solo sería una privatización de servicios, sino que sería un cambio en la escala de la prestación de los servicios también. Luego hay otro tema que es un tema muy interesante que ha lanzado el profesor que no hemos discutido, ¿eh? Y que es lo de las jurisdicciones solapadas. Que parece que la gente no quiere aceptar eso. Y eso es sanísimo. Porque al final, cuando hay jurisdicciones solapadas, lo que evidencia eso es una fragmentación del poder. Y al final, si estamos preocupados por proteger la estructura de libertades de las personas, pues las jurisdicciones solapadas probablemente sean un instrumento buenísimo para protegerlas. Y ahí ¿no? viene el tema de soberanía. Pero por ejemplo, hay discursos, no voy a decir, pues, bueno, pero el profesor bien sabe que hay discursos, pues hay que eliminar municipios, hay que racionalizar, reponer número mínimo de... Y hay que, pues eso, hacer una competencia, que una sola administración se encargue de una competencia y que no haya duplicidades. Pues yo de ese tipo de cosas estoy en contra. Yo estoy a favor de las duplicidades, porque además, claro, el ciudadano distingue quién le da el buen servicio y quién le da el malo. Y el ciudadano puede apelar a una si la otra le hace daño. Y claro, ese tipo de cosas, bajo la mentalidad del Estado compacto, único, tal, parece que son ineficientes. Es la mente cartesiana. Claro. La mente jacobina, así de una cosa. Claro, es jacobinismo. Que no se duplique nada, porque parece que es irracional, ¿no? Y no es así. Es bueno que haya varios sistemas de transporte en competencia. Claro. Que haya transporte de ferrocarril, transporte de carretera, transporte aéreo, transporte naval. Es que tienen de malo que compitan entre sí. No tienen nada de malo de esto. Y que existan varias circunscripciones. Por ejemplo, el propio España, cuando hablan de esto, eliminar las duplicidades. Sí, pero ¿y qué suprimimos? ¿La policía o la Guardia Civil? Claro. ¿No? ¿Cuál de las dos sobran? No sobran. No sobran. Lo mismo en Nueva York, ¿no? 200 agencias de policía en el estado de Nueva York, que es esta duplicidad que hemos platicado. Sí. Y eso es uno de los problemas en Guatemala, que no aceptamos esta duplicidad, porque a veces hablamos de la soberanía, bueno tal vez para usted menos conocido, pero la soberanía del país y cómo las leyes internacionales o locales, incluso el derecho indígena, que choca con Guatemala es un ejemplo. Pues efectivamente hay que aprender a entender el derecho indígena. A lo mejor hay que ponerles líneas rojas, pero hay cosas de ese derecho que son positivas para la comunidad. Hay que aprender a darle competencias al gobierno local, que a día de hoy pues está maltratado por la legislación guatemalteca. Este es un estado hipercentralizado. Además, un estado hipercentralizado del cual sus ciudadanos desconfían. O sea, confían en el gobierno local, que desafortunadamente no tiene competencias para afrontar la mayoría de problemas que afectan la vida cotidiana de la gente, salvo las grandes municipalidades como es la ciudad capital y tal, pero claro, aquí hay 340 municipios, ¿no? ¿O ha crecido ya el número? 200 sí, algo, ¿no? No, yo 400 sí. Yo diría 300 y pico, sí. Pero vaya, que ese tipo de cosas, al final, pues claro, o sea, ¿cómo cambiarlas? Pues lo primero es apostar por el gobierno más cercano a la persona, ¿no? Ya solo con moldear esa mentalidad hacia que la gente defienda, pues que el que tiene más cerca debe tener más competencias, ya hemos avanzado muchísimo. Sí. Y aquí el principio es delegar tal vez la tarea al nivel más, a la escala más pequeña posible. Si claro. En la escala más pequeña es el individuo, pues sería pero que incluso, delegarlo hasta... Incluso, y es una cosa que con el profesor hemos discutido varias veces también, ¿por qué una empresa minera que se instala en la periferia del país tiene que pagar impuestos en el centro del país?
Buena pregunta. Bueno, claro. O sea, si contamina y tal, ¿por qué no puede llegar a un acuerdo con la comunidad local y decir, pues mira, contamino, pero te doy formación, te doy más salario, te pongo un parque? Y hay redistribución. Por ejemplo, lo que hablo de justicia por ejemplo, la escala para prestar educación a lo mejor es una, la escala para prestar sanidad es otra, la escala de los bomberos a lo mejor es otra. ¿Por qué no puede haber? Porque nosotros tenemos una administración que tiene que prestar todos los servicios. Claro. Yo creo, estoy hablando igual de memoria, pero la administración suiza puede perfectamente suponerse una educación a nivel de 2 cantones, una sanidad a nivel de 1 o nivel de 1,5. O sea, no tiene por qué. La escala es funcional, no administrativa. Claro. Y no pasa nada porque concurran administraciones entre sí. Claro. Es buen punto. Y no estandarizar todo del mismo tamaño porque no tiene ningún sentido. Vamos a ver, por ejemplo, las bibliotecas, que es un tema que conozco yo bien, ¿no? Hay un sistema de bibliotecas del Estado, hay un sistema de bibliotecas universitario, hay un sistema de bibliotecas autonómico, y el sistema de bibliotecas local en España, por ejemplo. Pasa algo, cada uno tiene su público, pero cuidado, se complementan unos a los otros. Claro. Se complementan. A lo mejor si hace una biblioteca una biblioteca sola no le sale bien, porque cada una tiene su público, pero cuidado, se complementan. Yo a veces, curiosamente, encuentro libros en las bibliotecas locales, raros. Y si quisiera estudiar algo más complicado, pues voy a una biblioteca. Normalmente son de acceso al libro también. Las bibliotecas, todas las bibliotecas son, pero no pasa nada porque haya a distintos niveles. Es que hay que hacer una biblioteca sola. Sí, pero no. Una biblioteca sola, por ejemplo, sería una biblioteca de gran tamaño, pero a lo mejor esa biblioteca pierde la proximidad que tiene la biblioteca local, que es a la que se acerca, por ejemplo, el niño por primera vez. Y eso es lo que hace el Estado en otros ámbitos también. Claro. Pero yo tengo una biblioteca local, allí tiene incluso libros para niños, digo yo, donde conozco yo de mi ciudad. Para niños, allí juegan, son cosas pequeñas. Tiene libros para adultos también, pero es una biblioteca que tiene fácil acceso, no mete miedo. Cambio, una biblioteca de la universidad mete miedo a una de fuera porque ya tiene unos barreras, no cosas por el estilo. Pero todas se complementan. Claro. Si yo pongo una biblioteca universitaria para todo, mucha gente no se atrevería a entrar por primera vez, porque no está cómoda allí. Claro. Quería pasar, como va volando el tiempo con ese tipo de conversaciones, pues ya saben, quería ir a una pregunta completamente diferente. Esta pregunta es de Austin, no sé cómo sería. Dice, buenas tardes, profesor Pastos. Me imagino que está en España porque aquí todavía es mañana. Un honor poder escucharlo. ¿Qué opina de Schumpeter, de Joseph Schumpeter? A ver, Schumpeter a mí me cae bien. A ver, es un señor... Yo leí la biografía de Robert Loring Allen hace mucho tiempo, cuando era joven. Me gustó mucho la figura. Era banquero, ¿no? ¿Qué? Era banquero. Fue banquero fracasado, ¿no? Pero esa idea así que como un ser sufriente, ¿no? Porque fuera un ser fracasado, me decía, que estuvo casado así brevemente, le murió la mujer y la hija, entonces sufrió toda la vida, ¿no? Fue un ministro de Hacienda fracasado, fue un banquero fracasado, de hecho se arruinó al banco, quedó a deber mucho dinero, y fue cuando fue a vivir a Harvard. Pero me gusta la verdad, me gusta el capitalismo de democracia, me gusta la teoría del imperialismo, que me gusta mucho, la historia del análisis económico, la teoría del desarrollo económico. Un autor que siempre me interesó, aunque no comparta todo lo que digo, porque él era una especie de Moisés, que llevó la economía, por ejemplo, las matemáticas, pero no entró nunca en ellas. Pero era muy pro matemáticas. También él veía como el socialismo como algo inevitable, ¿no? Y se lamenta porque él defendía el capitalismo. Pero esas ideas de que, por ejemplo, al capitalismo le faltan santos y héroes, a mí eso siempre me llamó la atención. Efectivamente, no hay nada. Todo sistema político, económico, tiene que tener algún tipo de valor extra económico, de tal forma que la gente está dispuesta a luchar y sacrificarse por él, ¿no? Y nadie es capaz, el capitalismo no es capaz de generar un mundo de santos, de héroes, de mártires que sean capaces de luchar por él. Por eso decía él aquello tan gráfico de que el capitalista puede dirigir una empresa, pero no es capaz de echar a un ganso del despacho, ¿no? Que dicen que no es capaz de echarlo él, necesita de alguien que se lo vaya a echar, ¿no? Claro. Y eso dificulta mucho el liderazgo social. Pero esa falta de épica... Y dificulta el liderazgo social. Claro, es importante. Al final, va el señor feudal, cogería el ganso, él lo asaría, ¿no? Lo cogía por el cuello y lo echaba él. Schumpeter, que por otro lado es medio padre del public choice, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sin duda. O sea, lo que sí me llama la atención es que... Sí, pero Mises en su memoir se escribe, él no es uno de los nuestros. O sea, él dice, la escuela austríaca es esto y Schumpeter está aquí afuera. Él estudió eso, pero no era.
Tiene algunas cosas. ¿Fue justo? ¿Era justo? Sí, Mises? tiene algunas cosas. Tiene algunas cosas muy, muy brillantes, pero no es un austriaco. ¿No? En análisis, y así no es austriaco. Y es un defecto. Bueno, que no fuera austríaco. Sobre todo porque él estudió con los grandes. Él fue uno de von Baber. Claro. Mises no lo tenía así como mucha estima, no sé por qué. Claro. Vamos a... Ahora, yo sí creo que es uno de los grandes Schumpeter. Pero no es también. austriaco. No. Vamos a pasar a la última pregunta, como ya hay poca. Tal vez me gusta terminar con el tema de tecnología. Entonces, aquí una pregunta de Cuator y pregunta en YouTube y pregunta, ¿qué opinión les merecen las tecnologías de blockchain y contratos inteligentes como camino hacia una sociedad sin Estado o al menos microestados? Bien, esa es la idea. Que me temo yo, que los estados o uno es consciente. A ver, mucha gente ve el blockchain como una tecnología y ve el Bitcoin, por ejemplo, como un medio de especulación. El Bitcoin, la idea es que sea el dinero, no que sea una cosa para especular, sino que sustituya al dinero estatal. Esa es la idea. Pero la gente entonces así no, vamos a equivocar. El blockchain lo ve como una tecnología que se usa ya en las administraciones públicas, por ejemplo, para el registro, ¿no? O que puede ayudar a los funcionarios a hacer su trabajo. Claro. Y efectivamente, si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, todas las tecnologías son reversas y pueden perfectamente usarse contra uno mismo. Pues Internet puede usarse perfectamente para liberar, pero el Internet, tal como se usa, por ejemplo, en países como China, por lo que dicen, está siendo usado para controlar, para rastrear lo que uno hace, lo que uno ve. Yo por eso creo que, a pesar de que se banaliza mucho, ¿no? Lo de la batalla de las ideas es tan importante por eso, porque al final la tecnología no deja de ser una herramienta. Es neutral. Una herramienta que puede ser utilizada para el bien, o sea, para más libertad o para el mal, ¿no? China es una dictadura tecnológica, ¿no? En la imprenta, que te videovigila y te vigila en internet y te utiliza toda la tecnología para dominar, no para evitar la dominación. Tenemos el ejemplo de la imprenta. Fue una tecnología desde el principio que también se podían editar libros baratos, se podían hacer de muchas cosas distintas y acceder a cultura y conocimientos nuevos, pero fue usado rápidamente para el adoctrinamiento. Se usaron libros de textos escolares para enseñar a todos los niños lo mismo o para controlar las lecturas. Una cosa puede ser usada para una cosa para la otra. Es la tecnología neutral. Sí, la tecnología. Entonces, esa esperanza de que la tecnología nos va a llevar a más libertad, a microestados. Con un proyecto coherente, sí. Si el Bitcoin es usado, por ejemplo, hipotéticamente, tal como se planteó por su fundador, como un elemento para debilitar el poder del Estado, al eliminar el poder monetario o la capacidad de emitir moneda del Estado, sí. Si se usa como un activo para invertir, comprar y vender, pues no. Claro. Y hay una teoría que el Estado efectivamente llega a la innovación y se la hace la suya, ¿no? Lo asume y lo usa como herramienta, como arma. El Estado va a intentar patrimonializarlo todo. Esa es la realidad, ¿no? Al final el Estado es una máquina que concentra poder. Y es muy hábil. Entonces, en esa lógica de concentración de poder, toda innovación que amenace el status quo de poder, pues el Estado va a mover sus aparatos. Y como dice el profesor, yo sí creo que es muy hábil y por eso al final hay que estar constantemente denunciándolo y constantemente evidenciando la amenaza que representa. El Estado, en última instancia, es eso, es una máquina de opresión. Y el gobierno al final es, la batalla por las ideas es más importante que la